Shalom, shalom, amada Mispajá, amado pueblo del libro, pueblo del Sefer Torah. Baruch Hashem, amados, Baruch Hashem. Vamos a continuar con la lectura de las aliyás, de las porciones semanales, ¿verdad? Ayer le dimos lectura a cuatro porciones. Hoy le vamos a dar lectura a las próximas 3 porciones, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar aquí donde nos quedamos. También vamos a dar el estudio que se tiene que realizar de esta Torah, lo que está escrito en esta. Y vamos a empezar a dar la verajá antes de leer la lectura de la Torah, ¿ok? Y vamos a dar la bendición de antes de leer la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam aser kideshanu bemizvotav vetzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Amén, amén y aleluya. Bendito sea Sabino Malkinu. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, empecemos aquí donde nos quedamos anoche. En el Sefer de Bereshit 9:8. 9:8, ahí vamos a empezar nuestra lectura. Y habló Elohim a Noa y a sus hijos con él, diciendo: Y yo, he aquí, establezco mi brit, mi pacto con ustedes, y con su cera, con su descendencia después de ustedes, y con toda nefesh hayá, con toda alma viviente que está con ustedes, y con las aves, y las bestias, y con todo viviente que esté en la eretz, en la tierra, contigo, y con todos los que salen del Tebá, del arca, y toda bestia en la eretz, en la tierra. Y yo establezco mi brit, mi pacto contigo, y no será cortada toda carne nunca más por las aguas del Mabul, del diluvio. Y no habrá más Mabul, no habrá más diluvios, para destruir la eres, la tierra. Y dijo Elohim: esto es el Od, esto es la señal del Brit, del pacto que doy entre mí y entre ustedes, y entre toda Nefesh Hayá, alma viviente, que está con ustedes por generaciones para siempre. Y mi Keshet, mi arco, yo pongo en las nubes, y será por Od, por señal del Brit, del pacto entre mí y la eretz, y la tierra. Y sucederá que cuando yo haga venir nubes sobre la eretz, sobre la tierra, y sea visto el Keshet, el arco, en las nubes, yo recordaré mi brit, mi pacto, el cual hice entre ti y entre mí, y entre toda criatura viviente de toda carne. Y nunca volverán otra vez las aguas en el Mabul, en el diluvio, a destruir toda carne. Y aparecerá el Keshet, el arco, en las nubes. Y yo miraré y recordaré mi brit, olá, mi pacto, entre Elohim y entre toda Nefesh Hayá, alma viviente. De toda carne que está sobre esta eretz, sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noa: este es el Od, la señal del brit, del pacto, que yo he establecido entre mí y entre toda carne que está sobre la eretz, sobre la tierra. Y eran los hijos de Noa que salieron de la Tebá, del arca, Shem,
y Ham y Jafet. Y Ham, que era el padre de Kenán, Kenán significa tierra baja. Estos son los 3 hijos de Noa, y de ellos fue poblada toda la Eres, toda la tierra. Y comenzó a ser Noa un Ish, un hombre de la Adama de la tierra, y él plantó una viña, y él bebió del vino y se embriagó, y se descubrió en medio de su oel, de su tienda. Y vio Ham, el padre de Kenán, la desnudez de su padre, y se lo dijo a sus 2 hermanos afuera. Y tomaron Shem y Jafet un manto, y lo pusieron sobre sus hombros los 2, y caminaron hacia atrás, y cubrieron la desnudez de su padre, con sus rostros hacia atrás, y la desnudez de su padre ellos no vieron. Y despertó Noa de su vino, y sabía lo que le había hecho su hijo el menor. Y él dijo: Arur, maldición de ser siervo de siervos, degradante o degradante, sea Kenán, sirviente de sirvientes será a sus hermanos. Y dijo: Baruch Yahweh Elohei de Shem, bendito sea Yahweh el Elohim de Shem, y será Kenán el sirviente de él. Y engrandezca Elohim a Jafet, y él habitará en las tiendas de Shem, y será Kenán el sirviente de él. Y vivió Noach después del Mabul 300 años y 50 años. Y fueron todos los días de Noach 900 años y 50 años, y él murió. Be'elei Toldok Benei Noach. Y esta es la Toldó, la generación de los hijos de Noach. Shem, que significa nombre, y Ham, que significa caliente, y Jafet, que significa abierto. Y le nacieron a ellos hijos después del Mabul, después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, y Magog, y Madai, y Yaván, y Tubal, y Meshech, y Tirás. Y los hijos de Gomer: Ashcanash, y Rifat, y Torgamá. Y los hijos de Yaván: Elisha, y Tarsish, y Kitim, y Dodanim. Y de estos fueron divididas las costas de los Goim, de las naciones, en sus tierras, cada una de acuerdo a su lengua, y de acuerdo a su mispajó, a sus familias, en sus naciones. Y los hijos de Ham: Cush, y Mitraim, y Put, y Kenán. Y los hijos de Cush: Shebach, y Avilá, y Shabta, y Ramá, y Shabteja. Y los hijos de Ramá: Shebach, y Dedan. Y Cush, que significa negro o etíope, engendró a Nimro, que significa rebelión. Y él comenzó a ser fuerte, guerrero o tirano, en la Eres, en la tierra. Él era fuerte cazador en oposición a Yahweh. Por esto la gente dice: como Nimro, rebelión, un fuerte cazador en oposición a Yahweh. Y fue el inicio de su reino Babel, que significa confusión, y Erech, y Akkad, y Calné, en la tierra de Sinar. Y salió de esta tierra Ashur, y edificó
a Nínive, y Rebot y sus ciudades, y Kelah, y Reshen entre Nínive y Kelah. Esto es la misma ciudad grande. Y Misraim engendró a Ludim, y a Anamim, y Lehabim, y Naftujim, y Patrusim, y Caslujim, de quien vinieron los Pilistim, ¿verdad? O los palestinos, y los Caftorim, y Kenán engendró a Sidón, su primogénito, y Ed, y los Jebusí, y los Emorrí, y los Girgasí, y los Iví, y los Arquí, y los Sinití. Después las Mispajó, las familias de los cananí fueron dispersas, y el territorio de los cananí era desde Sidón en dirección a Gerar hacia Hasa o hacia Gaza. Sigue hacia Sedom, Amorra, Sodoma y Gomorra, Damá y Tseboyim hasta Lesha. Estos son los hijos de Ham, conforme a sus mispajot, a sus familias y lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Y a Shem le nacieron hijos, el padre de todos los hijos de Eber y hermano de Jafet el mayor. Los hijos de Shem, Elam y Ashur, y Arpachshad, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, y Ul, y Geter, y Mash. Y Arpachshad engendró a Shelach, y Shelach engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, que significa división, porque en sus días dividida estaba la Eretz, la tierra. Y el nombre de su hermano fue Yoctán. Y Yoctán engendró a Almodad y a Shelef, y a Tzar, Mabed y Yeraj, y a Doram, y a Uslah, y a Diklah, y a Obal, y a Abimael, y a Sheba, y a Ofir, y a Jabilá, y a Joab. Todos estos fueron los hijos de Yoctán. Y fue su territorio desde Meshá, continuaba hacia Sefar y a las montañas en el este. Y estos fueron los hijos de Shem, conforme a sus mispajot, a sus familias, y lengua en sus tierras y sus naciones. Estas son las Toldot, las generaciones de los hijos de Noa, de acuerdo a su linaje, en sus naciones, y de estas se dividieron los gentiles a Jagoyín en la Eres, en la tierra después del Malbul. Y tenía toda la Eres una lengua y las mismas palabras. Y sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Sinar y moraron allí. Y ellos se dijeron uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y los horneemos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedras y asfalto por barro. Y ellos dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando a los Shamaín, a los cielos,
para podernos hacer un nombre y para nosotros mismos, y no seamos esparcidos por la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que estaba edificando los Benei Adam, los hijos de Adam. Y Yahweh dijo: He aquí, el pueblo es uno, y la lengua que ellos tienen es una, y esto es lo que ellos han comenzado a hacer. Y ahora nada les será imposible para ellos, de lo que se propongan hacer. Vamos, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que no se escuchen un hombre, el hablar del otro. Y esparció Yahweh a ellos de allí sobre la faz de toda la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad. Por lo tanto, es llamada el nombre de Babel, confusión, porque allí confundió Yahweh la lengua de toda la tierra, y de allí los esparció Yahweh sobre la faz de toda la Eretz, de toda la tierra. Esta es la descendencia de Shem. Shem era de 100 años de edad cuando engendró a Arpajad, 2 años después del diluvio. Y vivió Shem después de engendrar a Arpajad 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arpajad vivió 5 años y 30 años y engendró a Shelah. Y Arpajad vivió después de engendrar a Shelah 3 años y 400 años y engendró hijos e hijas. Y Shelah vivió 30 años y engendró a Eber. Y Shelah vivió después de engendrar a Eber 3 años y 400 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 4 años y 30 años, y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de engendrar a Peleg 30 años y 400 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después de engendrar a Reú 9 años y 200 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Reú 2 años y 30 años, y engendró a Serug. Y vivió Reú después de engendrar a Serug 7 años y 200 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Serug 30 años y engendró a Nahor. Y vivió Serug después que engendró a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Nahor después 9 y 20 años y engendró a Teraj, que significa estación estación o demora. Y vivió Nahor después de engendrar a Teraj 9 y 10 años y 100 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Teraj 70 años y engendró a Abraham, que significa padre exaltado, y a Nahor y a Aram. Y esta es la descendencia de Teraj. Teraj, que significa demora o estación, ¿verdad? Teraj engendró a Abraham y a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, que significa Lot, cubierta. Y murió Harán, que significa montañero, en presencia de su padre Teraj, en la tierra donde nació, y Ur de los Kadshim. Y tomaron a Abraham y a Nahor, y Nahor Nashim, mujeres para ellos, y el nombre de la Isha, de la esposa de Abraham, era Sarai, que significa princesa, y el nombre de la Isha, de la mujer de Nahor,
que se llamaba Milca, que significa reina, la hija de Harán. Él fue el padre de Milca y de Yisca, que significa una que mira hacia adelante. Y aconteció que Sarai era estéril, ella no tenía hijos. Y tomó Terah a Abraham su hijo, y a Lot, y el hijo de su hijo Aram, y a Sarai la prometida, y Isha la mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur, de los Katsim, que significa rompedores de terrones, y caminaron a la tierra de Canaán, y llegaron a Harán, y habitaron allí, y fueron los días de Terah 5 años y 200 años, y murió Tareh en Aram. Beshem Yahshua HaMashiach, amén, amén, amén. Vamos a dar la verajá después de leer la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam aser natan lanu et torat emet vehayei olam natab toheinu. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torah. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Baruch Hashem, amados, Baruch Hashem. Bueno, tenemos el estudio de la Shavua de la semana. Aquí, bueno, tenemos en el libro de Isaías, Yishayahu 52:13 al 55:5, y en el Bri Harashá, en el pacto renovado, ¿verdad? Conocido como el nuevo pacto, Mateo, Matitiyahu 24:36 al 44. Y Lucas 17:26 al 37. Y en el libro de los Hechos 2:1 al 16. Amén, amén. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem. Bendito sea nuestro Elohim. Bueno, amados, esto es la lectura. Hay que estudiarla, ¿verdad? Para estar preparados para el hermosísimo día de Shabbat. Y bueno, amados, que el Padre Eterno los guarde. Que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. A ver si el día jueves tenemos algún estudio, alguna exposición, ¿verdad? Entonces aquí nos vemos. Amén y amén.